no menor, turísticamente muy importante. Muchas de esas islas viven de la industria de los viajes y el turismo. Y cuando hablamos del pop y del rock chileno, los Jaivas son una institución fundamental. Uno puede pararse frente a un par de acordes y dice, ya, listo, son las Jaivas. Qué manera de darle identidad a su música, singularidad, sello. Cualquiera puede reconocer acordes de los Jaivas en cualquier momento. Bueno, nos aprovechamos de eso, de la inspiración que tuvieron, por ejemplo, en alturas de Machu Picchu, con esa prosa potente, gozadora de Pablo Neruda, y nos vamos a conversar con el Beto, con Alberto Gildis. Yo lo conozco hace muchos años, gran futbolista, organizador del mediocampo, y esas condiciones futbolísticas las ha plasmado en su vida. Periodista, poeta, ecopoeta, dice que está trabajando en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en un proyecto que también lo va a comentar con nosotros, pero el Beto está con la pasión de desarrollar el litoral poeta, el lugar de Chile que envuelve la provincia de San Antonio, donde se ha mezclado la poesía, los vinos, la actividad portuaria que tiene que ver con un futuro innegable de Chile, que nosotros lo comentamos permanentemente, cualquiera sea la constitución que nos demos, con más o menos derechos sociales garantizados, con más o menos presidencialismo, con más o menos facultades del Parlamento, de lo que no nos vamos a salvar es de tener que seguir saliendo al mundo con el talento chileno en los alimentos, en los minerales, en las frutas, en los lácteos, en los quesos, en la poesía, en la cinematografía, en los documentales, en la literatura, y eso todo se recoge muy bien con la presencia de Vicente Huidobro, con la presencia de Pablo Neruda, en el litoral de los poetas, que ha sido parte de la actividad del Beto en el último tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, Beto, y aquí hay la puerta abierta para que invite a todas las chiquillas, a los muchachos de la cofradía, que les gusta viajar, cómo no. El viaje es el sueño que se conversa. Les gusta viajar dentro de Chile. Sennatur y la Dirección de Turismo nos sorprendieron con una investigación de opinión pública que decía que en promedio los chilenos conocemos un tercio de nuestro país. País de una loca geografía, ojalá de una historia cuerda. ¿Cuánto, Beto, muchas gracias por acompañarnos? ¿Cuánto conocís de Chile tú? ¿Qué te falta por conocer? Bueno, primero que todo, te saludo, Cote, muchas gracias por la invitación y saludo también a la audiencia, a la cofradía. Claro, pues, cofradía viajera. Cofradía viajera. De Chile conozco menos de lo que me gustaría. Me ha tocado vivir en Magallanes, ahí, bueno, fui editor del diario El Pingüino, me hice una idea de un extremo de Chile, en donde estuvo Gabriela Mistral, por lo demás. Mira, no lo tenía en la cabeza. La Gabriela Mistral estuvo en Punta Arenas, ¿eh? Mira. Sí, de hecho eso fue en el gobierno radical de Juan Antonio Ríos. Del fundador de la Facultad de Economía y Negocios, justamente, Pedro Aguirre Cerda, muy amigo de Gabriela Mistral. De hecho, le dedica su libro cuando estaba en el exilio, y bueno, él la manda de alguna manera a Punta Arenas, y allá está un tiempo, y no fue una experiencia muy grata, entiendo, para Gabriela Mistral. Y bueno, después también él, a través de sus embajadores, él posicionó a Gabriela Mistral antes del Nobel allá en París. Entonces él fue muy importante en la historia de Gabriela Mistral. Sí. Tuviste tú en Punta Arenas haciendo periodismo, tu profesión, y después ¿qué hiciste? ¿Para dónde te fuiste? Bueno, ahí volví a la deporte, que siempre ha sido como un guiño que he tenido. Me fui a la ciudad deportiva, Iván Zamorano. Estuve ahí un tiempo en la gerencia de marketing, y de ahí tomé mis cosas, estamos hablando del año 2018, y me fui a vivir justamente al litoral de los poetas, como dicen algunos ahí, que es un cartel del MOP y que hay que de alguna manera poner en valor, ¿no? Y bueno, es que tiene un valor intrínseco, histórico, internacional. Para muchos que están en la Casa Museo de Pablo Neruda se sorprenden porque llegan mucho más extranjeros que chilenos. Justamente. Bueno, nosotros lanzamos Litoral Poeta, que es un portal, el primer portal ecocultural de la provincia de San Antonio. Lo lanzamos justamente un 23 de junio en medio del Huetripantu, en la Casa Museo, 23 de junio de 2019, en la casa de Pablo Neruda, justamente. Y juntando eso con lo que hablaba al principio sobre los jaivas,
que se inspiraron ahí con sus alturas de los tupitos, que hace un guiño ahí al canto general. Claro, desde luego. Alberto Gilbis. Sí, que fue la obra de Pablo Neruda y que justamente tiene una gracia esa obra, y es que intenta poner en valor lo americano. Es un poco lo que nos convoca en esta conversación, ¿no? Con el tema del valor que tiene Sudamérica en general, con ese verde precioso, esa multiculturalidad. De hecho, por ejemplo, nuestras etnias originarias dicen que eran transhumantes, o sea, que venían desde Asia, y hace mucho sentido, pues, los rasgos de los ojos. Yo tengo ahí un poema que dice: somos los negros chinos. ¿Somos los negros qué? Somos los negros chinos. Los negros chinos. Claro. De hecho, bueno, hay harta documentación al respecto, y en donde dicen que las etnias originarias de la última parte sur, digamos, del cono sur, los llamaban los primeros, porque fueron los que fueron avanzando hasta donde llegaron a un punto en donde no pudieron seguir avanzando. Y ahí es donde están los Selknam, están los Kawascar y todo esto. Y esa historia terrible también, que se exterminó un tipo de ser humano, es como que extermináramos al oso polar. Entonces, es terrible, ¿no? Bueno, si uno empieza a recorrer de norte a sur, el mestizaje chileno se produjo con la llegada de los españoles en número proporcional a la población existente, que no era menor, y se fue produciendo la mezcla, desde los atacameños, los diaguitas, los changos, los collas, los picunches, venían los propios mitimaes con los españoles avanzando de norte a sur. Entonces, cuando se habla de plurinacionalidad, una vez más queda de manifiesto que en Chile nos hemos hecho lesos con el mestizaje, y ocurre que el mestizaje queda de manifiesto al salir a la calle cuando, como decía Pedro Cayuqueo, no hay que ser muy vivo para darse cuenta que somos una nación mestiza, pero nosotros y los papás, abuelos, bisabuelos se esforzaron en negar eso. Entonces, pasar de una nación mestiza no reconocida a una plurinacionalidad institucional es un desafío gigantesco para un país que no se ha hecho cargo culturalmente de estos temas. Es una opinión. Aquí podemos hacer todo el debate que queramos. Sí, es un desafío inmenso. De igual manera, a mí me gusta la palabra multiculturalidad, porque tal vez plurinacionalidad es un paso todavía mayor. Claro, multiculturalidad me parece evidente, lógico. Y ahí lo que tenemos que rescatar precisamente es el aporte a la chilenidad de la multiculturalidad. Sí, justamente. Bueno, y en esa multiculturalidad, la poesía creo que tiene mucho que decir. De hecho, la introducción que tú hacías con respecto al litoral, con sus virtudes, con los vinos, con su paisaje. A mí me gusta mucho poner en valor el paisaje, que está a 1 hora de Santiago, además, con el puerto más grande de Chile, uno de los 10 más importantes de Sudamérica, en donde, por ver un ejemplo, ahí en ese lugar se encuentra el punto de Chile, en donde las arenas cambian de color, que es un tema súper relevante porque en el suelo se estampa poéticamente la diversidad. Claro, es bien notable eso, y yo cuando te lo escuché en esas imágenes que me mandaste, dije, claro, nunca me había dado cuenta, pues lógico. La playa, un profesor mío en México de planificación turística, que era arquitecto argentino, genial y muy loco, me decía, todos los países del mundo promueven sus playas, incluso los chilenos que se bañan en el témpano. Él se reía de nosotros. Claro, ¿cuál es el sinónimo poético de las vacaciones? Sol y playa. Pero cuando estamos hablando de la playa, estamos hablando de esas playas de arenas blancas, de mar turquesa. No estamos hablando de una playa negra con un océano brutal y frío. Es como lo más opuesto al sentido poético de la playa, y sin embargo tiene su atractivo y tiene su gran valor. Absolutamente. Y además pasa mucho que uno habla del litoral en la provincia de San Antonio, que que tiene estas 3 comunas que son Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco y El Garrobo, todas muy distintas, todas con playas muy distintas. Una playa del Canelillo con una playa de Santo Domingo pareciera estar en otro país. Sí. Entonces hay una diversidad concentrada muy interesante, muy interesante.
Y el vino se incorpora recientemente y es un aporte fundamental. Sin duda que es un aporte fundamental. De hecho, en la misma época en que fundamos Litoral Poeta, también las viñas, por ejemplo, de San Antonio se reunieron en una organización. Son 8 viñas: Casamarín, sí, claro. Matetich, Silva, Hacienda San Juan, Chocalán, Leida, Bucalemu y Ventisquero, se juntaron y bajo un lema que se llama Vino, Mar y Poesía. Entonces, en ese sentido, el litoral Poeta está muy bullante, pasa un fenómeno extraño allá, porque está detenido en el tiempo. Podemos decir que siempre eso es muy notable. Sí, está detenido en el tiempo, 30 años, que si bien puede ser un problema, también hoy es una virtud, porque no ha sido el foco de las inmobiliarias, porque justamente ese territorio tiene un desarrollo económico que no es el típico que estamos acostumbrados. O sea, por ejemplo, si Pablo Neruda se instaló ahí, si Nicanor Parra se instaló ahí, Vicente Huidobro también, tal vez desde otra lógica, y hoy día Roberto Parra también, que estamos poniendo... Bueno, el centenario, puerto, desde sí, luego. Hicimos una gestión ahí importante que terminó con una ley de la República, el Día del Folclore Urbano Roberto Parra, en donde estamos ahora obligados cada 29 de junio a celebrar eso. Hagamos un aro ahí con Roberto Parra. Y perfecto. Dame las razones por los que a ti particularmente, creador del Litoral Poeta, periodista, te cautivó Roberto Parra, el tío. El tío Roberto Parra. Encarna muy bien, bueno, eso está reflejado en la ley, ese genio popular de un tipo Alberto genial, Gildis. Un tipo ingobernable, un gozador por sobre todas las cosas, hermano de Violeta Parra, hermano de Nicanor, y que era un personaje aparte muy transversal, muy entretenido. Pensemos que pasó por el Senado y la votación fue unánime. Entonces un personaje que reúne voluntades, que es algo que creo que hace falta, Hace falta, sí, yo creo que por ahí va el camino, digamos. Entonces, nada, pues él decía en el documental de Germán Mondaca, en donde lo entrevistan en San Antonio, y él dice: yo, después de tanta cagada que hice, yo sé que me voy a convertir en santo, dice. Lo tengo prometido. Y después dice, y el que quiere, la hace. Entonces, en el fondo, él sabía mucho lo que estaba haciendo, y hablando en concreto, su obra, todos conocen La Negra Esther, que es la historia que se desarrolla en San Antonio, que es una de las obras más de teatro más sí, claro, en Chile. Luego. Pero además, él fue el creador, inventó ritmos musicales como la cueca chora, que sino que tiene diferencias con respecto a la cueca brava. Es algo muy particular de tío Roberto, que de hecho los tres han tributado y han puesto en valor. Y además, algo que a mí me gusta mucho, que es el jazz huachaca, que a mí me gusta hoy día llamar el jazz parra, porque en ese jazz huachaca también Nicanor tuvo mucha influencia, pues lo fue como orientando a Roberto Parra, su hermano menor. Roberto, él decía de Nicanor que era el hermano padre. Qué bueno. Entonces, hay una historia muy entretenida ahí, hay mucho que conocer de Roberto Parra, y también hay mucho que conocer, por ejemplo, de Nicanor. Yo lo sigo mucho en las redes, los hashtags y todo el tema, y en Brasil me llama mucho la atención cómo está explotando de Nicanor Parra, porque es difícil de entender. Bueno, la contribución de Nicanor va a ser como el global complementario, progresiva por tramo, cada vez va a ser mayor. Entiendo que en el caso de Roberto, del tío Roberto, tuvieron un conversatorio hace poco, y la Colombina está preocupada de desarrollar y potenciar su legado, ¿no? Así es, el proyecto, la Antifundación se llama en Instagram. Claro, la Fundación de Nicanor Parra, sí. Sí, hay mucho trabajo que hacer justamente en el Litoral Poeta, así que estamos contentos. Nosotros nos fuimos, como te decía antes, en 2018 apostando por esto porque lo visualizábamos, que tenía un gran potencial. Sin embargo, yo lo veía muy lejano que esto se pudiera desarrollar, pero la pandemia, paradójicamente, ha apurado todos los procesos. Porque, por ejemplo, yo estando allá, yo decía, ¿cómo no existe el teletrabajo? ¿Cómo yo no puedo trabajar en este lugar? Que es un lugar de inspiración, porque es un lugar muy lindo. ¿En qué parte específicamente? Yo estoy entre Las Cruces y el Tabo. Entre Las Cruces y el Tabo, muy bien. Sí, en un lugar Las Cruces tiene su propia historia, poéticamente hablando también. Las Cruces es un lugar muy potente, ahí estuvo Gustavo Frías,
Hay un poeta, haitiano, Adolfo Cuf es de Cartagena. De Cartagena. Adolfo Cuf fue profesor mío en el colegio. En quinta preparatoria, una cosa loquísima. Bueno, y hay otro valor increíble. Sí, hay otro valor increíble de hecho, se puede visitar su casa, que es muy bonita, y con una vista a la playa chica de Cartagena, ¿no? Bueno, Cartagena es precioso arquitectónicamente, se están yendo a vivir muchos arquitectos. Claro, tiene todo el sentido. Boutique. Sí, y bueno, eso quería un poco decir anteriormente, en el sentido que todos conocemos el litoral de repente por enero y febrero, pero a mí lo que más me interesa es de marzo a diciembre, porque creo que ahí hay una instancia muy entretenida, en donde, no sé, por ejemplo, imagino que grupos de trabajo pueden ir un fin de semana de retiro, en donde puedan ir a trabajar. Es un lugar poético e inspiracional, que tiene mucho desarrollo, tanto internamente como externamente. O sea, el sueño de Pablo Neruda en Cantalao hoy día es posible. Es como un Airbnb del desarrollo poético. Qué bueno. Un Airbnb del desarrollo poético, está brutal. Claro, oye, Beto, donde vengan a inspirarse a esta zona. Completamente de acuerdo, comparto. Es un destino que está a 1 hora y cuarto a todo reventar, y tiene atractivos muy variados, muy interesantes, muy para todos los tramos de edad, muy internacional, y además con tradiciones gastronómicas bien llamativas, muy llamativas. Sí. Y lo otro que yo presumo que precisamente por el teletrabajo, mucha gente debe estar tomando la decisión de irse a vivir por allá. Mucha gente. Hay un cambio ahí paradigmático. Yo puedo ofrecer ahí una estadística propia. El lugar donde yo estoy, que se llama Consistorial, es una comunidad de cerca de 480 casas. Pre-pandemia éramos 44 residentes, de los cuales yo era el único joven, por decir algo. Digamos, era gente que ya estaba en su proceso de júbilo. Y post pandemia hoy día hay más de 150 residentes. Y se ha armado toda una economía local interna, y eso yo lo extrapolo al litoral, y justamente está sucediendo eso, salvo que hay también cosas que hay que regular, porque hay muchos temas de tomas en algunos lugares, qué sé yo, porque hay mucho territorio en el litoral. Oye, ¿y la conectividad, Beto? La conectividad, ¿qué es lo que tienen? 3G, 4G. Sí, ha sido un tema. Siempre yo estoy en una zona que está poco iluminada. Yo soy vecino del campo de Una Gota de Leche, que es un campo que estamos tratando de convertir en santuario de la naturaleza. Pues, además, ahí crece una hierba que se llama la hierba del Tabo, que crece solamente ahí, o sea, es endémica, crece solamente en ese lugar. Entonces ya tenemos un objeto de valor para poder preservar, y además de una cantidad de argumentos biológicos que hay ahí adentro, que es muy interesante. De hecho, está muy invisibilizado, porque uno cuando pasa por arriba de la carretera no se ve. El campo dunar ese no se ve. Sí, no se ve, es gigante. Si uno lo ve desde Google Maps, desde arriba, es un campo gigante. Podemos decir que es 2 veces más grande o 3 veces más grande que Tunquén, que es otro lugar que hoy día se está intentando proteger, justamente en esta idea de la ecopoesía, de la ecoculturalidad, en donde los poetas tienen la facultad de mirar desde el futuro, ¿no? Y este programa un poco también nos invita a eso. Y si miramos desde el futuro hacia el presente, vamos a decir que bueno que preservamos todos estos espacios naturales, porque son los que nos van a dar sustento económico en el futuro. Nos van a venir a visitar estos lugares que además se conectan con la poesía, con la gastronomía, con los vinos, y con con un puerto gigante y a 1 hora de Santiago. Entonces están todas las variables, yo creo, puestas en la mesa, solo que no se han articulado. Un puerto gigante y minusvalorado históricamente, porque siempre era como el hermano menor, muy menor de Valparaíso, puerto principal, la joya del Pacífico, así como Valparaíso en el siglo XIX fue uno de los grandes puertos del mundo. El puerto de San Antonio en el siglo XXI va a ser uno de los grandes puertos del mundo. Así es. Yo no sé si es políticamente correcto lo que diré, pero yo siempre digo que es Alberto Gildis. El litoral de los poetas, y bueno, el puerto de San Antonio es como el patio trasero del patio trasero, en el sentido de Está que bien.
muy bien. En el sentido, y por eso se ha mantenido invisibilizado, detenido en el tiempo, con un delay de 30 años más o menos, pero ahora viene todo un proceso donde se está poniendo en valor, donde se está abriendo también la discusión y el debate y la conversación fraterna, idealmente, con respecto a cuál es el modelo de desarrollo que deberíamos ejecutar en esa zona. Para mí, el Ministerio de Cultura y las Artes y el turismo también deberían operar estratégicamente en esa zona, porque es una zona con mucho potencial, que no ha sido abordada por la vorágine inmobiliaria, por ejemplo, que sí ha sucedido en Algarrobo, que puede ser un polo ya que está desarrollado, pero todo lo demás tiene que ver con un desarrollo poético, un lugar de inspiración, y como te decía antes, yo creo con mucho potencial desde marzo a diciembre, porque absolutamente es otro modelo. Sin perjuicio del verano, la primavera, el otoño, no, tiene un atractivo brutal. Nos quedan un par de minutos. La gastronomía no puede. ¿Qué es lo que a ti, Beto, te gusta de las cosas que son menos conocidas de los atractivos gastronómicos del litoral poeta y que tú le quieres recomendar al tiro a las chiquillas, a los muchachos de la cofradía? O sea, hay platos vinculados a nuestros grandes pates, como Neruda con su caldillo de congrio. Sí, claro. Gustavo Frías, La Pantruca, que está el Checo, que es un restaurante tradicional allá en donde vive Nicanor Parra. Pero también hay algunas cosas muy interesantes que se conocen poco, por ejemplo, como los abalones, que hay una fábrica de abalones en Las Cruces, que es un producto de exquisitez que se exporta y que básicamente que es como no se come, una suerte de loco, ¿no? Claro, que no se come en Chile. Entonces, bueno, hay muchas cosas que poner en valor. Ya estamos siempre haciendo cosas con cochayuyo y cosas muy interesantes que hay. Hay una gastronomía muy rica. El fricasé de cochayuyo, yo lo comía en la cocina del Hotel Crillón cuando trabajaba allá el año 70. La cocina más importante de Chile en ese momento, la cocina del Hotel Crillón. Y hacíamos un fricasé de cochayuyo más rico. Pues. Y eso se junta con el tema de los vinos y todo eso. Y antes de despedirnos... Oye, Beto, hay hartas... las rutas del vino ya están consolidadas, ¿no es cierto? Yo diría que todo está en proceso. Se están juntando todas las variables. Esta asociación de vinos que te comentaba antes lleva 2 años que se reunieron de alguna manera a hacer un esfuerzo colectivo para poner en valor el territorio. Obviamente ya hay algunos trabajando hace mucho tiempo como Mate, que ofrecen, querían algunos productos de valor, digamos, muy interesantes. Y me gustaría también aprovechar de esta oportunidad de decir, como tú dijiste en la presentación, yo me declaro ecopoeta, con eco de economía, que economía es una palabra muy hermosa, no significa administración del hogar. Y justamente eso es un poco la reflexión a la que yo apuntaba antes, en el sentido de qué es lo que más nos conviene ahora que viene la economía de nichos, creo yo, que en el Litoral Poeta nos gusta decir la economía de nidos. Entonces, ¿cuál es el mejor valor que se puede desarrollar ahí? Y también conectar una cosa, y aprovechar también de poner ahí en aviso a la cofradía, ¿no? Y a los papás principalmente, tiene que ver con mi trabajo en la Universidad de Chile, con respecto a los ingresos especiales, para que puedan también buscarlo. Se buscan en Google ingresos especiales y pueden aprovechar la cantidad de ingresos especiales que ofrece en particular la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN, para los deportistas. Buenísimo. Y no ingresos especiales FEN. Ingresos especiales FEN, ya. Y van a encontrar toda la información. Y bueno, y también estamos trabajando en otras cosas ahí relacionadas, porque creemos que hay mucho que avanzar con respecto a la economía. Pues no podemos salir de Puerto Medio, por ejemplo. Estamos siendo invitados a jugar a un sistema y desconocemos las reglas del sistema. Entonces, y volviendo al rock que tú decías al principio, Jorge González decían, a ellos enseñaron secretos que atinó. A ellos dieron de verdad esa cosa llamada educación. Y bien, la educación probablemente se pueda resumir en entregar herramientas de emprendimiento, que sepan cómo hacer un presupuesto, cómo se maneja la bolsa, tener concepciones que se pueden enseñar desde el colegio, porque todos participamos en ella. Entonces podemos manejar un auto, pero salimos de cuarto medio y no estamos facultados para poder manejarnos por las curvas del sistema, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay mucho que, a mi juicio, es algo que yo estoy tratando de empujar, la Facultad de Economía y Negocios, dentro de esta visión de la Universidad de Chile, que tiene el participar, el mejorar el país, digamos. Hay mucho ahí por hacer, por conectarse con los colegios, con los profesores,
y un poco entregar. Buenísimo, cuenta con nosotros porque la academia. Nosotros quisimos hacer un programa de educación financiera en televisión el año 87, se llamaba La Bolsa de Comercio a sus órdenes y partimos el día del crack mundial. 17 de octubre las bolsas del mundo cayeron 20% y yo tratando de explicar que este era un programa de educación financiera y se caía todo a pedazos. Una de las cosas, el destino quiso reírse de mí un buen rato. Está bien, Beto. Quizás no era el momento y ahora lo sea, muy interesante. Sí, buenísimo. Sí. Ya, Beto, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Que estés muy bien. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Buenos invitados, buenos temas, polémicas interesantes. ¿Qué les pareció el Litoral de los Poetas? Buena la presentación que hace el Beto. Muy atractiva, interesante, llamativa. Tiene su seducción. La invitación a vivir y a estar mucho más allá del verano en el Litoral de los Poetas. Tito Robinson, máster corresponsal, que siempre está pensando en su región de Valparaíso. Valparaíso, Viña, Reñaca, Concón, Olmué regala vida, Parque Nacional La Campana, bueno, así todos los rincones de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Llevamos 3 años conversando con los líderes de la industria de los viajes y el turismo, una de las de mayor crecimiento en Chile, de mayor oportunidad de trabajo, de desarrollo de los territorios de los últimos 20, 25 años en nuestro país. Tenemos que recuperarla lo antes posible con disciplina social para cumplir las normas, para no pegarnos gustitos adolescentes que no corresponden. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? El cumplimiento mínimo de la distancia, de la mascarilla, de lavarse las manos, de hacer las cosas como corresponde, ni más ni menos. Queremos que el próximo viaje sea un Magical Mystery Tour. Nos reencontramos mañana a las 8 de la tarde. Ustedes saben, las historias del futuro como nunca se están escribiendo hoy.